Bueno, el Centro Nacional de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad es un proyecto que en este momento se encuentra en formulación, es un megaproyecto. Este proyecto, el principal objetivo es llegar a estudiar toda la diversidad biológica que existe, la cual está asociada a la parte agraria nacional. El INIA actualmente tiene un banco de germoplasma que conserva 252 especies de plantas y que engloban a 15.102 accesiones, es decir, muestras biológicas de cada especie de cada planta. Entonces, en un primer momento, el Centro Nacional de Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad va a absorber como un primer paso el Banco Nacional de Germoplasma que ahorita tiene el INIA. Entonces, este Centro Nacional de Recursos Genéticos tiene varios componentes. Su tiempo de ejecución es de 5 años porque es un proyecto de inversión pública y tiene el componente de infraestructura donde se va a crear todo el componente o toda la parte de infraestructura adecuada para mantener y conservar todos los recursos genéticos de la agrobiodiversidad. Tiene el otro componente de equipamiento en el cual vamos a comprar equipos de alta tecnología para que podamos conservar las diferentes especies en 3 tiempos. El primer tiempo es una conservación corta, una conservación de 0 a 10 años. El segundo tiempo es una conservación mediana, una conservación media, que van a ir de 10 años a 30 años y finalmente llegar a tener una conservación de largo plazo de 30 años a más. El Perú es uno de los 17 países megadiversos, entonces tenemos muchísima diversidad agraria nacional y hemos identificado ya en este primer momento de formulación del perfil del proyecto a 1.262 especies de recursos de plantas que van a estar albergadas en este centro, a 480 especies de forestales, de árboles que son utilizados por el sector agrario nacional, a 98 especies de recursos zoogenéticos, es decir, la parte animal que ve todo el componente agrario, y 498 especies de microorganismos que están asociados a la agricultura, ya sea bacterias, levaduras, como para la industria, por ejemplo, virus o otros microorganismos que sean benéficos para la agricultura. Entonces, se tiene planeado que en este centro nacional lleguemos a albergar en un primer momento 200.000 accesiones aproximadamente de estos 4 tipos de especies. Obviamente, posteriormente vamos a ir generando más capacidades técnicas, científicas y logísticas para poder llegar a colectar todas las especies que le he mencionado. Entonces, aparte de tener la infraestructura y el equipamiento necesario, también tenemos un componente muy importante que tiene que ver con personal científico altamente calificado para que haga la parte de investigación correspondiente a todos los recursos genéticos. Entonces, investigación que tiene que ver con caracterizaciones, ya sea utilizando caracteres morfológicos, fenotípicos y llegar también a tener caracterizaciones moleculares de tal modo que nos permita a nosotros identificar genes específicos con caracteres importantes para el sector agrario nacional y esto nos posibilite, por ejemplo, generar nuevas variedades. Ese es uno de los objetivos del centro y el otro objetivo, y es el objetivo de todo Estado, es el de mantener la seguridad alimentaria nacional. Y ese es uno de los grandes esfuerzos por lo que se está formulando este proyecto grande y es que todos los peruanos nos sintamos seguros de que toda nuestra diversidad se está manteniendo, se está preservando y se está investigando para nuestro beneficio. Sí, ¿qué especies ha mencionado algunas, como la maca, por ejemplo, que Sí. son oriundas de nuestro país, que están dentro del banco? ¿Qué otras especies podría citar que son por lo menos conocidas, digamos, fácilmente por la población que se encuentran en manos del banco, ¿no? Ya bueno, por ejemplo, quinoa, kiwicha, raíces y tubérculos andinos que son oriundos de Perú, por el caso de el oyuco, la mashua, la oca, obviamente otros cultivos que también han sido introducidos pero que ya han sido domesticados acá, el caso
bueno, del maíz, por ejemplo, el caso del cacao, aunque nosotros somos también centro de origen del cacao chuncho, el café, que es una de las variedades introducidas a Perú, pero que ya hemos ido generando nuestras variedades peruanas, y otro tipo de especies de plantas que son o introducidas o oriundas de Perú. Claro. ¿Cuáles son las condiciones en las que se debe preservar o se conservan estos recursos genéticos? Digamos en términos de, no sé, temperatura, aislamiento. ¿Cuáles son un poco los Sí, mecanismos por el que se utilizan? eso depende de cada especie, porque por ejemplo la quinoa se conserva a 4 grados centígrados, pero el café lo tenemos que conservar a otra temperatura y depende de las especies. Hay especies que las podemos conservar ya sea de una manera in vitro, como pasa en las raíces y tubérculos andinos, o en tipo de semilla, como por ejemplo la quinoa, que sí es una especie que permite conservar su semilla, o en campo, como por ejemplo los forestales, que no necesariamente tienen que estar conservados ni en semilla ni en in vitro, sino que los tenemos que tener en campo. Entonces hay distintos tipos de conservación, obviamente todos estos tipos dependen de la especie, pero los tipos de conservación que actualmente se manejan es conservación in situ y conservación ex situ. Conservación in situ es aquella conservación que se realiza con los agricultores y dentro de la chacra de los agricultores, y el Centro Nacional tiene ya establecido una área específica para poder coordinar con aquellos agricultores conservacionistas, porque van a ser parte del sistema de conservación del Centro de Recursos Genéticos. Y tenemos el otro tipo de conservación que es ex situ, en el cual se mantienen en bancos de semillas, en bancos in vitro y bancos en campo, pero en unos lugares bien específicos y bien determinados, que se diferencian de lo que es conservación in situ. Claro, en el caso de los productores, agricultores que colaboran con el INIA, ¿están distribuidos a nivel nacional? ¿Hay alguna área específica del país donde haya más número de estos colaboradores? Justamente en el año 2016, en diciembre del 2016, se aprobó el Decreto Supremo 020, que tiene que ver con formalización del reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Actualmente en el país hay 6 zonas de agrobiodiversidad que están siendo identificadas y que posiblemente serán reconocidas como zonas de agrobiodiversidad. Tenemos, por ejemplo, en Cusco, en Huancavelica, en Arequipa también tenemos alguna zona de agrobiodiversidad, y dentro de estas zonas están agricultores conservacionistas que durante mucho tiempo han estado conservando los recursos genéticos del agro peruano. Entonces, con ellos vamos a empezar a trabajar de la mano, coordinadamente, donde ellos nos muestren a nosotros cómo han ido conservando durante años todos estos recursos genéticos, y donde nuestros técnicos, nuestros científicos también puedan apoyarles y guiarles en una manera de conservación un poco más a largo plazo. Y obviamente ellos van a formar parte del sistema de conservación, porque dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos, a la par que se está formulando el perfil del proyecto, estamos también creando un sistema nacional, porque el INIA es el ente rector de la conservación. Entonces tenemos la obligación y la necesidad de crear todo un sistema donde el INIA, como líder de este sistema, pueda coordinar con las otras instituciones y los otros bancos de germoplasma que hay a nivel nacional. Sí. ¿Cuántos bancos de germoplasma existen? Aproximadamente existen 27 bancos de germoplasma a nivel nacional, y obviamente serán los primeros con los que empecemos a coordinar, y también tendremos que establecer determinados requisitos para poder considerar bancos de germoplasma. ¿Y esos dónde se encuentran? ¿En manos de universidades? Claro, la Universidad Agraria, por ejemplo, y otras universidades nacionales que tienen bancos de germoplasma, instituciones de investigación también que tienen bancos de germoplasma. Sí, y si bien es cierto, se habla mucho de la seguridad alimentaria como uno de los objetivos, digamos, importantes, fundamentales, pero también está el tema de las plantas medicinales, ¿no? Que nuestro país también es muy rico en este tipo de recursos. ¿Y qué nos podría decir sobre eso?
¿Qué ejemplares, por ejemplo, tienen actualmente en su banco de línea, ¿no? Bueno, nosotros tenemos tres colecciones nacionales que tienen que ver con plantas medicinales. Tenemos plantas medicinales de selva, plantas medicinales de costa y obviamente están distribuidas fuera de Lima por las condiciones edafoclimáticas que son especiales para cada tipo de planta. Y bueno, dentro de las especies medicinales y tenemos por ejemplo el caso del romero, por ejemplo, el caso de que son nombres muy específicos. Creo que la tara puede ser. Claro, la tara es uno de ellos, bueno, que se considera un arbusto, no necesariamente una planta medicinal per se. Pero sí tenemos el caso de la cola de caballo, por ejemplo, especies pequeñas, el caso también consideramos, claro, la uña de gato, que es un forestal también considerado como forestal, y bueno, otras plantas medicinales que son muy importantes. Sí. Pero el principal uso de todas esas plantas medicinales no está solo en conservarlas y en mantenerlas. Ese es uno de los retos del Centro de Recursos Genéticos. Pero el valor real que se le da a estos recursos genéticos es a través de la investigación. Porque a mí hago bien conservándolas, pero no les estoy dando el uso requerido. Y para darles el uso requerido, tengo que someterlas a procesos de investigación que me permitan determinar, por ejemplo, qué sustancias, qué enzimas o qué moléculas son las que le dan ese valor agregado y que me pueden servir como especies medicinales. Entonces, si bien es cierto, el centro se va a dedicar a colectar lo que falta de recursos genéticos de la agrobiodiversidad, pero después de eso hay un componente bien importante y hay una fase que no tiene un tiempo de finalización, que es la fase de investigación para darle realmente el valor que se merece toda la diversidad que tenemos. Entonces, si bien es cierto, este es un perfil, un proyecto que tiene un tiempo de ejecución, de acuerdo con los lineamientos de Invierte Perú, que es de 5 años, sin embargo, nosotros como institución de investigación estamos considerando un componente que tiene que ver con el financiamiento a largo plazo, porque es un centro que se va a crear, que va a albergar toda la diversidad genética que existe en la parte agropecuaria nacional, pero esto es un centro que va a estar en constante movimiento. De hecho, los recursos genéticos no son estáticos, los recursos genéticos tienen un flujo de evolución bastante continua, con los días, con los meses, con los años, y esto necesita un presupuesto adecuado y un presupuesto anual. Entonces, a través del Ministerio de Agricultura se tiene el compromiso de que este centro sea un centro técnico-científico bastante especializado que no solo represente al INIA, al Ministerio de Agricultura, como entidad, como autoridad en conservación a nivel nacional, sino también a nivel internacional con otros sistemas de conservación a nivel mundial, como es el tema de los sistemas de conservación de la FAO, del CGIAR, etc. Entonces, va a ser un centro muy dinámico y con este dinamismo también tiene que tener un presupuesto por el tiempo de vida que dure el proyecto. Claro. O el centro. Me mencionaba que tienen un presupuesto, digamos, estimado para comenzar. Claro, para 5 años, que son $100 millones aproximadamente, pero obviamente un centro de esta categoría con las responsabilidades nacionales e internacionales que lleva consigo necesita y merece un presupuesto fijo durante todos los años. De este presupuesto, digamos, inicial de 100 millones, ¿qué parte, digamos, puede asumir el Perú y qué otra parte sea necesario conseguir? Claro, eso lo vamos a evaluar con el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con los programas financieros que ellos tienen o de finanzas que tienen. Es un paso posterior. Ahorita nosotros nos encontramos viendo la parte más técnica del centro, cómo va a estar organizado, cuáles van a ser sus funciones, cómo va a funcionar el Sistema Nacional de Conservación en coordinación con los otros bancos de germoplasma, y ya hemos logrado identificar las listas de las especies que vamos a conservar en el centro y también hemos identificado las áreas que va a tener el centro.
Sí, en términos de recursos humanos, de investigadores, ¿con cuánta, digamos, masa crítica se piensa partir? Pensamos partir con 120 investigadores principales altamente calificados. Estamos viendo la posibilidad de incrementarlos, por ejemplo, a investigadores que están recién graduados, etcétera. Pero el primer paso es de 120 investigadores. Algunos de ellos, me imagino, podrían ser de otros países también que vengan a Sí, colaborar. sí, claro, por supuesto, pero bueno, se trata también de formar las condiciones logísticas de infraestructura para que muchos peruanos que han estudiado afuera, por ejemplo, puedan regresar. Y sería una excelente oportunidad que toda la masa gris peruana que ha salido afuera pueda retornar y brindar todos los conocimientos que tienen consigo. Claro. Y para, digamos, darle sostenibilidad, esto es lo que me mencionaba, que requieren de un presupuesto permanente. Exacto. Claro. La sede propiamente del centro es aquí mismo en Línea, va a estar en uno de los, digamos, del espacio que comparte actualmente Línea, o va a tener un lugar en otro lugar alejado de aquí. Buena pregunta, porque es algo que ya lo hemos determinado justo el día de ayer. Tenemos todo un equipo de consultores junto con nosotros, con los profesionales de Línea que estamos formulando este proyecto. Como le comentaba anteriormente, hay 3 tiempos de conservación: el corto, el mediano y el largo. Cada uno de ellos requiere instalaciones específicas, porque se trata de equipamiento de alta tecnología en el caso de conservación de largo plazo, por ejemplo. Entonces, hemos determinado que el centro focal va a estar ubicado aquí en Lima, en principio dentro de las áreas de Línea, no necesariamente dentro del edificio de Línea, porque va a ser uno de los centros muy especializados que va a tener el Línea, pero vamos a tener subsedes de distintos niveles. Vamos a tener uno en costa, uno en sierra y uno en selva, que sean como un centro focal más pequeño para estas 3 regiones nacionales, donde se realice una conservación de mediano y largo plazo. Acá en Lima vamos a tener la conservación de mediano y de más largo plazo, y vamos a tener subsedes del centro en diferentes regiones del país. El número de las subsedes de tercer nivel estamos por determinarlo. En principio, el INIA tiene estaciones experimentales, son con las cuales vamos a contar también para construir unas subsedes del centro, y también vamos a trabajar con las universidades, porque ellos también tienen infraestructura que puede ser fortalecida y que pueden estar dentro del sistema de conservación. Entonces vamos a tener 3 niveles: el centro focal, el nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 1 son por regiones y en el nivel 2 son por condiciones edafoclimáticas específicas de cada especie, que tengan que conservarse en campo, por ejemplo. En el caso de la estación, digamos, principal que va a estar aquí, ¿cuándo tienen previsto comenzar a habilitarla o ya implementarla? Está obviamente en estudios, pero ¿cuál sería, digamos, el plazo aproximado o que ustedes quisieran que esté listo? Bueno, en teoría vamos a tener aprobado el perfil del proyecto el año que viene. Luego se tendrá que hacer el expediente técnico y empezaremos a ejecutar. El componente de infraestructura va a ir a la par, tanto en la sede central, en el punto focal, como en los centros desconcentrados, porque yo no puedo empezar a colectar si es que las condiciones de infraestructura no son las adecuadas para poder mantener. Entonces va a ser una actividad transversal, tanto en el centro focal como en las otras sedes. Ahora el equipamiento, que es el otro componente, vamos a empezar a construir y luego vamos a empezar a equipar a todo nivel, en todos los niveles, tanto del punto focal como de los otros centros desconcentrados. Correcto. El actual banco de germoplasma que tiene el INIA, digamos, 252 muestras, me dijo, ¿no? 252 especies, ¿no? Van a ser migrados también a este lugar. Sí, va a ser nuevo. parte del Centro Nacional de Conservación de Recursos Genéticos, y son las primeras especies que obviamente va a tener el centro, ¿no? Claro, ahí todavía no se han realizado las investigaciones
ya se han hecho o algunas de ellas ya tienen Sí, ya tenemos varias resultados? investigaciones en curso y tenemos también algunos resultados. Una de las colecciones nacionales que ya hemos completado toda la información es la yuca, por ejemplo. El ají también hemos completado la información que necesitamos para considerar aquellas muestras que pueden ser o que son de gran importancia para el sector agrario. Y tenemos estudiando también a la quinoa, a la kiwicha, estamos estudiando el cacao, que estamos también ahorita implementando un banco de germoplasma de cacao. Estamos estudiando el café y bueno, estamos estudiando de estas 252 especies, sí que estamos estudiando. Sí, disculpe, me dijo el ají amarillo, el que se conoce como ají amarillo, o algún especial. No, todo todas el tipo las de variedades de ají, ají. todas las variedades de ají. Correcto, correcto. Desearía destacar, digamos, que esta información que ya el Perú va a aportar al mundo podría significar también que nuestro país, como muchas veces se ha dicho, sea la despensa de la alimentación del futuro para... Bueno, con este proyecto nosotros apuntamos a ser el segundo centro más grande del mundo. El primer centro está en Estados Unidos, en Fort Collins, que tiene aproximadamente 900.000 accesiones de recursos genéticos conservando. En un primer momento le comenté que vamos a tener 200.000 accesiones, pero nuestro objetivo va mucho más allá. Entonces, sí, tenemos el objetivo también de poder apoyar a los otros países en cuanto a recursos genéticos se refiere. De hecho, Perú es un país firmante del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, como país también tenemos una responsabilidad que hemos asumido al firmar este tratado con el resto del mundo. El tener un centro como el de recursos genéticos que se está en marcha, ¿qué tanto, digamos, salvaguarda o contribuye a salvaguardar lo que siempre, digamos, se ha hablado de la piratería biotecnológica o en todo caso la falta de patentes a veces para conocer este tema de las patentes en términos de recursos genéticos? ¿Cómo va vinculado al centro o a los bancos de germoplasma? No, de hecho se va a crear un área que tiene que ver con propiedad intelectual y con patentes. Se va a implementar, vamos a tener en cuenta todos los tratados internacionales en los cuales también hemos firmado, en las decisiones también que hemos firmado a nivel internacional. Y hay una cosa muy importante de resaltar, que hay una autoridad que tiene que ver con acceso a recursos genéticos. Entonces, toda aquella institución que necesite, y de hecho ya el INIA lo está haciendo, hay instituciones que están solicitando determinado material genético para realizar investigaciones o para hacer comercialización. Hay un marco legal en el cual se puede hacer esto, y este marco legal nos permite hacer acuerdos de transferencia de material o contratos de transferencia de material. Y obviamente en esos acuerdos y en esos contratos de transferencia de material se trabaja toda la parte de propiedad intelectual, toda la parte de acceso per se de los recursos genéticos y el uso que se le va a dar a través de las investigaciones de las instituciones que nos lo solicitan. Correcto. Bueno, sí.